Buenos días. Este es Antiguo Testamento 2 y vamos a continuar viendo a los profetas del Antiguo Testamento esta mañana y quiero que continuemos donde dejamos esta mañana con Amós, pero antes de hacerlo, vayamos a la presencia del Señor y pidamos su dirección. Padre, te agradecemos esta mañana por tu amor y tu bondad y te agradezco otra vez por tu palabra y por sus promesas y te agradezco porque tenemos la oportunidad de estudiarla, y que tu Espíritu Santo abra la palabra y nos ayude a entender todo lo que tú tienes en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vayamos al libro de Amós y discutamos lo que el Señor le habló aquí al profeta Amós. Sabemos que este libro ha sido escrito por Amós, que era un pastor y recogía hijos silvestres. En Amós 1:1 vamos a leer, si tú puedes abrir tu Biblia ahí en un momento, y nos dice un poco acerca de su vida y de dónde es. Él es de Tecoa, que es una villa pequeña al sur de Jerusalén. Y Amós no es un libro muy largo, no es aquellos que está oculto en los profetas menores, pero él demuestra un claro conocimiento de este estilo de vida rural. Y ahí en el campo, y las cosas que él dice y las cosas que él hace. Vayamos a Amós 1:1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Entonces, Amós nos da una fecha y un tiempo en todas estas cosas. Aunque vemos que él era pastor y recogía higos silvestres, cuando lo describe más adelante en un pasaje, él claramente conoce la vida rural. Vayamos al capítulo 3, verso 4. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? Aquí está describiendo y está usando imágenes de aspectos que están en el campo, en la naturaleza. Estos son ejemplos de esa naturaleza. Él era un granjero, tenía una vida rural. Tenemos que entender esto. Aunque él era un campesino, si lo puedo decir así, él conocía la palabra de Dios. Él tenía un buen entendimiento de la palabra de Dios y con las cosas que el Señor está haciendo. Él usa muchos ejemplos que son de la naturaleza o de la construcción, comercio, y también era una persona trabajadora. Entonces vemos un cuadro que él conoce la palabra de Dios. Y así como lo hubiéramos visto y diríamos, era un pastor y un campesino. Entonces, 2 años después del terremoto nos da una fecha y dice a qué reyes servía, y él estaba profetizando, pero no sabemos cuándo sucedió ese terremoto. No hay registro, no hay evidencia, la fecha exacta, pero lo ponemos, si tú pones la fecha, lo ponemos en el año 760 antes de Cristo. Lo que esa fecha era antes de la caída del reino del norte, o antes de la caída del reino del sur. Y él está en esta región profetizando a ambos reinos, al del norte y al del sur. Y los menciona a ambos, pero es primeramente un profeta para el reino del sur. El nombre de Amós viene de la traducción que quiere decir levantar la carga o llevar algo. Y es muy apropiado
para la profecía que él trae aquí, porque él tiene que llevar la carga. Y esta carga de llevar la historia y las cosas que están sucediendo en las naciones alrededor de él. Él tiene que llevar esa carga y llevar todas estas cosas. Aunque así, como ya se los ha indicado, ahí al sur de Jerusalén, y él profetiza y menciona cosas específicas del reino del norte, y no era muy lejos, porque si uno caminaba 25 millas o por ahí unos 40 kilómetros, ya estaba en el reino del norte, y también profetiza para el reino del norte, y les advertía acerca de la injusticia, porque sabemos históricamente que ellos ya no tenían mucho tiempo para caer bajo las manos de los asirios, y él les está diciendo lo que le va a suceder, y su mensaje es primeramente de juicio. Pero vamos a ver un patrón en estos profetas que vamos a ver. Él les advierte acerca del juicio, pero termina con un mensaje de esperanza. Yo sé que Dios está viniendo a juzgarlos, pero si ustedes se arrepienten y termina con esos pensamientos, entonces el Dios del universo va a venir a juzgar a las naciones y va a demostrar que Dios odia la maldad y las cosas que están sucediendo en sus vidas, pero Él no va a permitir que no sea castigada esas acciones. A veces vemos a los pecados y vemos al pecador y decimos, Dios no ve. Si yo viera a mis hermanos caminando así, yo los reprendería por el pecado y el problema que hay ahí. Pero cuando lo vemos nosotros, y algunos de los profetas hacen esta pregunta mientras recorremos a cada uno de estos escritores, él dice, Dios está en control y Él no va a permitir la injusticia. Él no va a permitir la injusticia y la va a castigar y la va a juzgar. Pero también viene diciendo que hay un remanente de gente, y él y otros profetas usan ese término, hay un remanente que van a permanecer fieles a Dios. Quizás no lo sean todos, pero siempre va a haber alguien que ama a Jesús. Va a haber alguien que va a continuar a sirviendo a Dios. Nosotros tenemos que estar en ese remanente. Si alguien dice, ¿hay alguien con nosotros? Sí, hay. Siempre hay un remanente que sirva a Dios. Entonces, Amós se concentra en la transgresión. En toda clase la palabra transgresión o pecado ocurre 12 veces en estos cortos capítulos. Dios es un Dios de juicio. Y la palabra clave, transgresión o transgredir. Vayamos a Amós 1 otra vez. Veamos el verso 3. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco, o por el cuarto, no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Ustedes ven, habla acerca del pecado, la transgresión de Damasco, que era una ciudad y una comunidad vecina, y usa esa frase y dice, no voy a revocar su castigo. Esa frase aparece una y otra vez también. Veamos el verso 6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo. Entonces, en otras palabras, ya es tarde, ya no voy a detener de castigar. Ya está totalmente determinado el castigo. Y en la realidad hay algunas situaciones en las cuales tú puedes ir al Señor y decir, Señor, me arrepiento, y vas a ser perdonado, pero todavía vas a sufrir algunas de las consecuencias de tus pecados. Entonces, ¿cómo puede suceder esto? Si he sido perdonado, si tú asesinas a alguien y después pides perdón, el Señor te va a perdonar, sí, pero te vamos a poner en la cárcel. Yo digo, nosotros
vamos a ponerlo a usted en la cárcel. Y ahí están las consecuencias del pecado, aunque hayas pedido perdón. Y eso nos da preguntas. Entonces, vamos por encima, porque estamos en un mundo caído y tenemos que tener consecuencias. A veces, en la mayoría de las veces, Dios revierte las consecuencias. No siempre sufres todas las consecuencias. ¿Y por qué es eso? Porque Dios es misericordioso y nos ama. Pero aquí dice, no voy a revocar su castigo. Entonces, aquí Amós está trayendo un mensaje fuerte. Veamos el bosquejo del libro por algunos momentos y veamos cómo aquí está establecido. Los primeros 2 capítulos son 8 juicios que Amós ve y que Dios le muestra. Hay 8 juicios diferentes. 8 juicios diferentes que Amós predice. Habla acerca de Damasco, Filistea, Tiro, Edom, Amón, Moab, Judá e Israel. Y los puedes leer mientras lees el libro. Y hay otras comunidades y habla acerca de juicio y de cada uno de ellos. Y también habla acerca de Judá, Israel y otras naciones. Habla también en capítulo 3 al 6, empieza a predicar mensajes a ellos. Él les describe. 1 y 2 habla de estos juicios. Capítulos 3 al 6 son los sermones y los mensajes que él predica. Veamos capítulo 3, verso 1. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? Ese pasaje puede ser familiar para ti, porque habla acerca de la unidad. Te voy a castigar porque no estás caminando conmigo. Entonces el mensaje que Amós predica, tiene usted que cambiar y regresar al Señor. Y muestra este mensaje fuerte: yo voy a castigarlos por todas sus iniquidades. Capítulo 4, verso 1, dice: oíd esta palabra, vacas de Basán. Le está poniendo apodos ahora, ¿eh? Le está diciendo vacas, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí vienen sobre vosotras días que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otras y seréis echadas del palacio, dice Jehová. El Señor en otras palabras dice: yo voy a destruirlos y los voy a sacar de esa situación. Otra vez, lo que está diciendo a ellos: están en problemas, no van a ser bendecidos y no van a ser cuidados, van a ser destruidos. En todas las imágenes que usa aquí, hay un mensaje tremendo de arrepentimiento. Entonces, porque es por esa razón que se llama levantador de cargas, porque está trayendo un mensaje de destrucción a Israel. Veamos capítulo 6, verso 1. Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a las cuales acude la casa de Israel. Él está diciendo: ay de ustedes, ay de ustedes. Esa es una palabra que los profetas usan y los hebreos usan. Ay, lo peor está viniendo, algo terrible está viniendo, y lo describe. Y en el capítulo 6 no vemos necesariamente, pero él escribe en el capítulo 6 un lamento, una canción, como una canción de funeral. Cuando lleguemos a Lamentaciones vamos a hablar de esto más. Pero aquí esencialmente está diciendo: yo veo la nación muerta.
Y esta es la canción que he compuesto para tu funeral. Porque él ve una situación tan terrible y ninguna manera de salir, de escapar. Y eventualmente él empieza a ver visiones. Empieza en el capítulo 7 al 9. Hay 5 visiones que él ve. Son poderosas imágenes que nos dan una idea de las cosas que él ve. Capítulo 7 empieza diciendo: así me ha mostrado Jehová el Señor, he aquí él criaba langostas. Esta es una visión de estas langostas devoradoras. Verso 4 dice: Jehová el Señor me mostró así, he aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. En el verso 7 dice: me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. ¿Ustedes entienden esa imagen? ¿Qué es una plomada? Yo quiero que veas esta imagen. Tú ves este cordel y no se para recto y no juzga mucho, pero dice, yo vi al Señor con una plomada de albañil. Entonces se pone aquí un peso de alguna cosa y se lo ata en la parte de abajo, y cualquier peso va a funcionar. Entonces voy a poner una engrampadora esta mañana. Entonces pones un peso. Ahora miren esta otra línea. Esta es toda torcida. Pero si uno le pone un peso, se convierte en una línea recta, porque cae directo. Una plomada era usada por albañiles para ponerla de esta manera y mirar así y juzgar si una pared estaba recta, y puedes usar para mirar si el cimiento está puesto correctamente en línea directa. Entonces pones un peso al final de la cuerda y vas a usar para juzgar. Y yo vi a Dios parado con una plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. Dios estaba juzgando lo que nosotros hemos hecho, la pared que hemos construido. He construido una pared buena, y Dios viene con su plomada y dice: déjame verla. ¿Tú quieres que Dios sea tu inspector en las cosas que tú haces? Es lo que está diciendo. Dios está viniendo, Él está usando la plomada y está juzgando nuestras vidas, chequeando lo que hemos hecho. Eso es una imagen poderosa del juicio de Dios. El otro lado de eso es la misericordia de Dios. Pero aquí dice, Dios está juzgando esta nación. Y esta es la manera, y usa este ejemplo, y describe estas langostas, y luego de este fuego, y luego esta plomada. La siguiente visión que ve es una canasta de fruta de verano, en capítulo 8, verso 1. El fruto de verano, que es el que estaba en el árbol hasta el último momento, ya está listo, está totalmente maduro, está a punto de caer del árbol. Entonces lo pone en una canasta y tiene que ser consumido inmediatamente. Ese es el fruto de verano, ya está maduro. Sabe muy bien, pero mañana, ¿cómo va a estar? Ya va a estar podrido. Está tan maduro que mañana ya está totalmente arruinado. Entonces, él ve esa imagen. ¿Qué está tratando de decir? Mira, estás al punto de en arruinarte. Estás en el punto. Si te arrepientes ahora, quizás puede suceder algo bueno. Si ahora te arrepientes, pero si no, ya va a ser demasiado tarde. Entonces aquí él describe, los días están viniendo. Veamos en el capítulo 8, mientras ve esta visión, verso 11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán.
¿Qué está diciendo? Esto es lo que va a suceder. Están preocupados acerca de comer. Y yo les digo, si ustedes no hacen algo al respecto, van a tener hambre de la palabra de Dios. Va a llegar el momento en que busquen la palabra de Dios y no lo van a encontrar. Una hambre de la palabra de Dios. Un día terrible, cuando no la puedan encontrar. A nadie que conozca la palabra de Dios ni que predique la palabra de Dios. Es así de mal está la nación. Aquí usa esta descripción y luego él ve una visión más en este grupo de 5, viendo al Señor sentado en juicio para las naciones. Y eventualmente este libro se lo dedica cuán difícil es y cuántos problemas. Al final, veamos al capítulo 9, el verso 11, el último capítulo. En los 5 últimos versos del libro nos da promesas de restauración a Israel. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Para que veamos el verso 13. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mostos y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán. Y empiezan a describir, va a venir el tiempo, si me sirve, yo voy a restaurar todas estas cosas. Hay todavía la oportunidad. Entonces Amós hace esto. Él predica en todo el libro, se refiere casi al juicio. ¿Y qué va a suceder a causa del pecado? Y si te regresas al Señor, y si sirves al Señor. Así es como él termina. Hay una oportunidad para restauración. Imágenes poderosas que usa y todos estos ejemplos que él usa y todos los eventos que están sucediendo en su nación. Y mientras nos acercamos a la caída del reino del norte, históricamente, cayó el año 722. Llegamos al libro de Oseas. Vayamos al libro de Oseas. Regresemos algunas páginas. En el verso 1, capítulo 1, verso 1 dice, Oseas, él se identifica y declara que él es el autor de esto, y era un ciudadano del reino del norte, porque su preocupación era por el reino de Israel, y llamas Samaria el sitio del reino. Entonces vemos que Oseas, sin duda, es un profeta para el reino del norte, a Israel, y no muchos, porque el reino del norte era tan malvado. Ahora, todo lo que sabemos de Oseas es lo que sabemos acerca de este libro. Hay varias personas llamadas en la Biblia Oseas o Josías, pero no podemos identificarlo a él. Veamos al capítulo 1, verso 1 en Oseas. La palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Osías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Entonces aquí él identifica estos reyes de Judá. Judá es el reino del sur, pero él vive en el reino del norte. Y dice, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Solo identifica un rey del norte, que sea Jeroboam el segundo, porque es el hijo de Joás, no el original, el pecador y terrible. ¿Por qué solo identifica un solo rey del norte y 4 del sur? ¿Por qué lo hace así? Porque aparentemente, si tú ves el tiempo que él vivió, habían otros reyes en el norte, pero eran tan corrompidos y tan malos que no se toma el tiempo de mencionarlo, explicarlos. Esa es la única explicación que podemos poner, porque el pecado está tan descontrolado en el reino del norte, entonces tenemos que hacer algo diferente. Y solo habla y menciona solo los reyes del sur porque eran buenos reyes. Y también esto conecta. Y estos reinos
no estaban tan apartados, ellos se conocían entre sí, estaban vinculados en muchas maneras, el norte y el reino del sur, con la gente del sur y los judíos. Ahora, parece extraño que haga esto, pero indica aquí que él reconoce que la nación del norte va a caer. Y a propósito, hay indicaciones y sus profecías pasan más allá y dice que el reino del norte va a caer con los asirios. El nombre Oseas es el mismo como Josías o Josué o Jesús, excepto que el nombre Oseas, ¿se acuerdan que el nombre de Josué era Oseas y Moisés se lo cambia Oseas a Josué? Y la razón por la que lo hizo es que Oseas simplemente significa salvación. Oseas o Josías, el mismo nombre. Oseas significa salvación, pero cuando lo cambia un poquito, como Moisés lo hizo, entonces su nombre se convierte Josué, y se lo puede llevar al griego o al Nuevo Testamento, se convierte Jesús. Y cuando haces esto, significa salvación del Señor. Y añade otro pensamiento, pero simplemente Oseas es salvación. Obviamente, lo que podemos ver es que Oseas está ofreciendo salvación. Y sabemos que la salvación viene de un solo lugar y ese es del Señor. Y Él ofrece la salvación si ellos se salen de la idolatría. Oseas es un profeta tan original y tiene una historia tan original que ningún otro profeta tiene, porque él va a demostrarnos cuánto Dios nos ama, cuánto Dios nos ama para ser fiel y amarlo, y lo va a hacer con su propia vida y con su propia familia y con su propia situación a través del matrimonio de Oseas, y nos va a demostrar cuánto nos ama Dios en esta situación. Ahora, lo que sabemos que el reino del norte era tan infiel a la relación de pacto con Dios y se habían descarriado del Señor. Y el mensaje es, si ellos regresan al Señor, Dios los va a amar. Veamos Oseas capítulo 1, verso 2. Veamos el verso 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Vamos a parar un momentito ahí. Dios le dice a Oseas: toma una mujer prostituta, una mujer que sea prostituta. Ahora, hay muchas preguntas que se levantan, no tenemos todas las respuestas. Una de las preguntas es si Oseas fue y se enamoró a una mujer que ya estaba en prostitución. Y eso quizás no calce en nuestro entendimiento de lo que los profetas tienen que mantenerse en relación con Dios. Algunos sugieren que posiblemente Oseas fue y consiguió una mujer y luego ella se desvió y se convirtió en infiel. Y cuando él empieza a escribir esta historia, él empieza a contar que tomó una mujer que tenía prostitución en su corazón. Como lo dije, cualquiera de las situaciones es una situación difícil para su matrimonio, para su familia. Si él sabía ya de antemano que ella iba a ser infiel o ya era infiel, o ella iba a jugar ese papel de prostituta, no lo sabemos. Aquí simplemente dice que Dios vaya y tome una mujer que iba a ser una prostituta. Eventualmente, lo que entendemos aquí es que él tomó una mujer llamada Gomer. Y en nuestro idioma tiene muchas bromas conectadas. Pero
ella no es como nosotros asociamos ese nombre. Y él encuentra a esta mujer y se casa con ella. Y dice que ella era infiel con él. Pero la escritura dice que ella concibió y le dio un hijo, le dio a luz un hijo. Veamos el verso 4. Y le dijo Jehová, ponle por nombre a su primer hijo, Jezreel, porque de aquí a un poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebrantaré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Entonces, su hijo primero es llamado Jezreel, y que es este valle en la parte norte de Israel. Y dice, porque yo quiero que le hagas recuerdo a las personas que esta es parte del mensaje. Su hijo se vuelve parte del mensaje. Yo voy a destruir a Israel y los voy a quebrantar en el valle de Jezreel. Ahí nos muestra lo que cuando los asirios vienen en batalla, y usa a sus hijos para ser ejemplo de eso. Y tiene el segundo hijo, y concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Y él continúa, verso 8, y también volvió a tener otro hijo. Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo, Dios, ponle por nombre Lo-ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Y está indicando parte del mensaje. Y ya no los amo, ya no van a ser mi pueblo, porque ustedes se han apartado de mí, ya no son mi pueblo. Ese es el mensaje que está predicando a través de sus hijos. ¿Quisieras nombrar a tus hijos con los nombres de tus favoritos sermones? Este es el mensaje que tiene que predicar a la gente, y la historia que está sucediendo acá. Y parece que después de estos 3 hijos nacen, y después de que el mensaje que él predica con todo esto, él dice en el capítulo 2, verso 2, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto y la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. ¡Qué tremendo! Él tiene estos hijos. Y aquí claramente ella se convierte en infiel, y quizás tiene otros hijos que no son sus hijos del profeta. Ella va y tiene otras relaciones y prostitución, y se va de él, y tenemos hijos. Pero mira lo que está sucediendo, y Dios dice, no sea que yo venga y la destruya. Ella no es mi esposa, y yo no soy su esposo ya más. Entonces, las dificultades que él tuvo que tener en su vida personal, y lo que él describe, lo que yo he pasado, es exactamente lo que la nación está pasando. Ustedes eran hijos de Dios, miren ahora, se han ido y han servido a otros dioses, y te has prostituido con otras naciones, y, y tú haces todas estas cosas en lugar de ocuparte de las cosas del Señor. Su mensaje sale de su propia vida y de su ejemplo, y dice aquí, yo te desnudaré y te voy a destruir y te voy a dejar desierta. Y la imagen que muestra aquí no es ni vamos a sugerir que esto es algo emocionante. Esto es totalmente en humillación. Te voy a desnudar, dice. Voy a destruirte y voy a destruir esta nación y voy a destruir todo lo que tienes. Hay otras humillaciones de una mujer que va a ser desnudada, y totalmente su vida había sido arruinado. Yo voy a hacer lo mismo, dice Dios, con la nación. Y la imagen aquí, tenemos que ir a la mentalidad del Antiguo Testamento para entender estas historias. Y yo voy a destruirte por completo.
voy a terminar con todo esto y con las cosas que están sucediendo aquí por tu pecado y por tu infidelidad. En este cuadro tú puedes ver que la palabra clave en el libro de Oseas es prostituta, que aparece 10 veces. No solo describe a su mujer, sino a la nación. Y prostitución aparece 9 veces. Entonces, la palabra esta aparece 19 veces. Y a pesar de todo ello, Dios los ama y Dios quiere restaurarlos. Si tú te apartas de Dios y Dios dice, olvídense de Él, ya no me importa más Él. ¿Eso hace Dios contigo? No. No importa cuán lejos te hayas apartado de Dios, si tú regresas, Él va a estar contigo. Él está listo para restaurar tu vida. Veamos cómo continúa la historia. Capítulo 3. Dios dice, voy a destruirlos por sus pecados. Veamos. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera con el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Aquí es Oseas hablando. La compré entonces para mí por 15 siglos de plata y 1,5 homer de cebada. Esto se refiere a Gomer. Un momentito. ¿La compró? Esto es extraño para nosotros, porque no podemos imaginarnos esto. En su cultura y en sus costumbres, una mujer que estaba en prostitución probablemente se había convertido en esclava de alguien que controlaba su prostitución. Llamamos a esta persona alcahuete. Ella se convirtió esclava en las calles Ella era una prostituta y había sido vendida y una y otra vez. Y el Señor le dice, anda y ámala otra vez. ¡Qué tremendo! ¿Cuán fácil es hacer eso? No es nada fácil. Y él dice, yo fui y la compré. Entonces lo que sucede ahora, si tú consigues una prostituta que ya está vieja, entonces el alcahuete la vende como esclava en el mercado. Y la vende en el mercado. ¿Alguien puede darme algo por esta vieja decrépita? Y eso es a todo lo que se trata. Ya no sirve más para nada. Y Oseas va y la compra de regreso. ¿Ves lo que le hizo? Él no le debía nada a ella. Ella la abandonó y él proveyó un lugar bueno para habitar, pero ella se escapó y se prostituyó muchas veces. Tenía otros hijos. Y él va y la compra porque todavía la ama. Qué tremendo. ¿Ves este cuadro? Y aquí Dios y Oseas nos está mostrando, Dios nos ama tanto que Él va y te compra del mercado de esclavos cuando el diablo ya te ha usado por completo y pagó el precio para recobrarte, y Él te va a restaurar y te va a traer a su casa. Y la traje a mi casa y estas son las reglas que van a hacer en mi casa. Y aquí le dice, si ustedes leen el pasaje aquí, y le dice, tú no vas a hacer más estas cosas porque te he comprado. Y Dios nos compra. Y a veces no es fácil. Y tenemos que venir bajo sus reglas. Y Él nos va a guiar. Y tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer en la vida cristiana. Pero ¿te das cuenta cuánto Dios te ama? ¿Cuántos de ustedes saben que Él nos ha comprado? Y la Escritura dice en 1 Corintios, Él nos compró con precio. Jesucristo nos compró con precio. Y nos compró en esta relación y nos restauró en todas estas áreas. Y Él la trae de regreso en todo esto. Y luego continúa
y predica otros mensajes de juicio y de restauración para la nación y muestra lo que va a suceder. Y como base, estos 3 capítulos, Dios nos ama. Él va a ir donde quiera que estés y te va a encontrar y te va a traer de regreso a esa relación y te va a traer de regreso hacia sí mismo en este cuadro hermoso de restauración de la familia y de todas las cosas que están ahí. Oseas empieza a predicar basado en esto. Dice, Dios te ama de tal manera y esto es lo que tú tienes que hacer, y continúa predicando estos mensajes y hace este caso. Ustedes son culpables. Veamos capítulo 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dios está diciendo, si ustedes me han olvidado mi ley, tú ni siquiera quieres conocerme, rechazaste el conocimiento. Oh, y dijiste no queremos conocerlo. Entonces Dios declara este caso y dice que son culpables porque se han apartado de Dios, y predica este mensaje de varias maneras. Veamos capítulo 6, verso 1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Hay una profecía ahí. ¿Has captado? El tercer día nos resucitará como Jesucristo y viviremos delante de Él. ¿Ustedes ven cuál es la profecía? En el tercer día Él nos levantará y podemos vivir en la presencia del Señor. Vamos a vivir un nuevo estilo de vida, una nueva situación. O sea, no sabía lo que estaba diciendo aquí, porque él no tenía un entendimiento claro que el tercer día Jesús iba a resucitar y nuestras vidas iban a cambiar y todo iba a cambiar. Pero si tú vuelves a Jehová, eso es lo que va a suceder. Él te va a restaurar y Él te va a traer a esa relación. Veamos otros pasajes que son interesantes. Oseas 8, verso 7. Porque sembraron viento y torbellinos segarán. Esta imagen de sembrar viento y cosechar torbellino. Tienes que tener cuidado en lo que hace. Está todavía dando advertencia a la nación, porque sembraste viento y torbellino cosechaste. Cuando tú siembras una semilla, tú cosechas esa misma semilla. No, esa muere. ¿Qué es lo que cosechas? ¿Solo una semilla? No, muchas semillas. Entonces, la ley de la siembra y la cosecha, cosechas más de lo que has sembrado. Estás sembrando al viento y vas a cosechar un torbellino. Tienes que tener cuidado cómo siembras. Tú siembras la semilla equivocada y vas a cosechar lo que tú no quieres cosechar. Tú sembraste viento y tú cosechas en esa parte del mundo. No es como un tornado, pero es un torbellino en el Oriente Medio. Él está describiendo esa tormenta de arena. Yo he visto esas tormentas levantándose en esos lugares polvorientos y empieza a ganar fuerza. Ustedes piensan que están haciendo algo pequeño, pero va a venir y va a regresar a ustedes de manera grande si no son cuidadosos, y les advierte. Y les veamos en el capítulo 10, verso 12. Sembrad para vosotros en justicia. Ahí le está dando el otro extremo de ello, acerca de sembrar. Sembrad para vosotros en justicia, para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto y todas tus fortalezas serán destruidas. Describe aquí. Eso es lo que están haciendo. Sí, si tú siembras justicia,
vas a cosechar misericordia. Yo necesito misericordia, ¿no es así? Yo necesito mucha misericordia. Yo quiero que tú me perdones y seas misericordioso conmigo en todas estas cosas. Si tú siembras lo que es correcto, Dios te va a bendecir en todo esto. Él te va a restaurar y te va a mantener. Veamos capítulo 11, verso 7. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Mi pueblo está adherido a la rebelión. ¿Puedes ver esa imagen otra vez? Me gusta estas imágenes fuertes. Puedes ver ese viento soplando y tú agachándote en contra del viento mientras empiezas a avanzar. Si tú estás apurado a ir a un lugar, ¿caminas de esta manera? No caminas, tú te inclinas. Si estás yendo a un lugar y te inclinas, dice, mi gente está inclinada a hacer el mal. Ellos están corriendo a descarriarse. ¿Algunos de ustedes han hecho eso? No quiero que levanten la mano. Apurándote en meterte en problemas. Ellos están adhiriéndose a rebelarse. ¡Oh! ¡Qué tremendo! ¿No pueden entender esta idea? Que no tienen que ser de esa manera. Están adheridos a rebelarse. Continúen, verso 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Dios, no es mi deseo, dice Dios, destruirte y aplastarte en todas estas cosas. No es mi deseo para nada. Pero en lugar dice, yo estoy tratando de restaurarte y de reconstruirte y corregirte. En el capítulo 14, el último capítulo, nos da una prescripción cómo volver y corregir este problema. Verso 1. Vuelve, oh Jehová, Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Y luego, como les dice, ¿cómo? Dice, llevad con vosotros palabra de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad. Y les da las palabras para arrepentirse. Y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no nos montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque por mi ira se apartó de ellos. Dios dice, si tú vienes y les da la prescripción para sus pecados, y dice, si no saben qué hacer, vayan al Señor y tomen estas palabras con ustedes. Yo he visto un letrero, decía, diseminad el Evangelio en todas las maneras posibles, usad palabras si es necesario. No es chistoso cómo lo hacemos, pero tenemos que venir y decir. Tenemos que ir y decir palabras. Hemos practicado eso. Les decimos a las personas, repite esta oración conmigo, y los guiamos por la oración del pecador. Es exactamente lo que está sucediendo aquí en este pasaje. Vuelve, oh Israel, a Jehová. Si no sabes qué decir, dile esto, y les da la palabra. Señor, lleva con nosotros toda nuestra iniquidad y ayúdame a restaurar. Y si lo hacemos, la respuesta del Señor será y dirá, yo voy a curar tu descarrío. Ustedes estaban inclinados a descarriarse, pero Dios quiere sanarte. ¿No es un lindo mensaje? Yo amo lo que dice Oseas. Él fue por situaciones tan difíciles en su familia, pero todavía él la continuó amando a esa mujer. No sé cómo lo hizo. Yo tampoco sé por qué Dios lo hace. Dios nos ama, no importa cuán infieles hemos sido, no importa cuán infiel has sido, y no importa lo malo que has hecho, ni lo que estás haciendo, Dios te ama todavía. Y si te arrepientes,
vuelve al Señor y Él te va a sanar. Buen mensaje.